Esta noche contamos con la presencia en Telemedina Canal 9 por primera vez con el director general de la Denominación de Origen Rueda. Él es Santiago Moras, repito, que nos visita por primera vez. Santiago Moras, buenas noches. Buenas noches, Javier. Llevamos tiempo preparando pues, lo que es la entrevista para estar aquí en Telemedina Canal 9 y por fin lo hemos conseguido. La cita anterior era pues en pleno proceso de vendimia del año 2020. Al final, ¿cómo fue? Porque ya que no pudimos comentar entonces, ¿cómo fue ese? Pues fue una vendimia buena. Al final parecía que venía muy corta, a mitad de vendimia. Cayeron un poco de aguas a mitad de, efectivamente, en septiembre, y eso vino bien un poco también para darle un poquito más de fuerza, pero bueno, es verdad que la vendimia, el resultado, ya nos lo decían los enólogos, la calidad de la uva parecía excepcional cuando entró en bodega, y hemos podido comprobar que efectivamente las catas de calificación, de certificación de nuestros vinos han sido muy buenas. Ahora está pendiente la calificación de la añada, que se celebrará, se tendrá que decidir, el pleno lo decidirá en breve, pero apunta a una mejor de las direcciones, sí. O sea que ha sido el año 2020 un año bueno a pesar de la situación epidemiológica, ¿no? No ha sido todo malas noticias, Javier, ha sido un año muy duro en todos los sentidos, y para el sector del vino, sin duda, y Rueda está muy ligado al sector de hostelería, que ha sufrido muchísimo y sigue sufriendo. Parece que ya estamos en los últimos coletazos, pero bueno, ha sido un año especialmente duro y de reinvención y de alguna forma pues de aguantar y de sacar lo mejor, reinventarse y sacar lo mejor para estar preparados para lo que estamos viviendo ya, ¿no? Que es un poco el volver a esa cierta normalidad que todos estamos deseando. Yo no sé por qué será, pero siempre que hablo con los bodegueros, todos los años son buenas, ¿no? ¿Qué tal este año? Bueno, ha sido calidad excepcional este año. Bueno, cantidad tremenda, ¿no? Siempre ven lo positivo, ¿no? de cada vendimia, de cada cosecha, ¿no? Estamos condenados a ser siempre positivos y optimistas. La madre naturaleza, ya sabes que es sabia y está más allá de las voluntades de nuestros viticultores y de nuestras bodegas y de nuestros socios, pero es verdad que siempre hay una lectura positiva. No sé que sea un desastre de cosecha y haya unas heladas que destrocen el 90% de la cosecha y que no se produce, pues luego siempre tienes buenas noticias en un sentido o en otro. En unas zonas hay ha tenido mejor maduración la uva, en otras peor. Decir, bueno, pues siempre tienes esta de más cantidad, de menos cantidad, de la calidad por encima de todo, y sobre todo lo que tenemos es unos socios que siempre van buscando esa calidad, ¿no? Y eso al final es lo que tenemos siempre detrás para poder ofrecérselo a nuestros consumidores y seguir convenciéndoles, ¿no? Y eso hace que ese positivismo, ese optimismo, esa búsqueda continua de la calidad, pues haga que siempre encuentren unas soluciones a los problemas que todos los años hay, ¿no? No nos vamos a engañar. A mí lo que me llama bastante la atención es la cantidad de bodegas que hay, y son todas excepcionales. O sea, eso requiere que los propios bodegueros hagan cada año un esfuerzo mayor, ¿no? para intentar dar la calidad que la bodega, que en este caso la denominación de origen, lo requiere, ¿no? Sí, podemos estar orgullosos de ellos, Javier, y acabas de hablar de una de las claves para entender un poco el éxito de Rueda en los mercados, ¿no? Yo creo que la capacidad que han tenido nuestros socios, nuestras bodegas, nuestros viticultores para sacar lo mejor de la uva, para sacar lo mejor del terruño, del terreno, y convertirlo en un producto de máxima calidad, es lo que nos ha garantizado y nos está garantizando ahora mismo que nuestros consumidores sigan apostando por Rueda, y Rueda sea la denominación de origen líder en vinos blancos de calidad, con muchísima diferencia. Prácticamente el 40% del mercado de vino blanco es de Rueda, es la primera DO, la siguiente no llega ni al 10%. O sea, podemos imaginar que al final es el consumidor el que tiene que gastarse el dinero en una botella de vino y elige, y en su mayoría, 4 de cada 10 veces compran una botella, en toda España compran una botella de Rueda, ¿no? Ese es el trabajo y el reconocimiento a ese esfuerzo por obtener la máxima calidad de todos nuestros socios, sin duda. Ahora mismo, en la actualidad, ¿cuántas bodegas forman la DO Rueda? Ahora mismo son 74 las bodegas y 1.650 viticultores aproximadamente, ¿no? Tenemos, es una cifra que va moviendo todos los de forma más continua. En total, pues 1.730, 1.740 socios en la DO Rueda. Bueno, pues una cifra, ¿no?, para tener en cuenta, ¿no? Importante, es importante. Hombre, todas las cifras de Rueda, cuando hablas de las macrofiguras, pues son cifras muy potentes, ¿no? El último año 115 millones de producción. Este año bajamos las ventas, pero bueno, normalmente ya estábamos por encima de los 90 millones de botellas vendidas. Después de Rioja,
Y a pesar de que España, estamos hablando que deja de ser un país de consumo de vino tinto, pero sin embargo el blanco ha ido arañando y sigue arañando y creciendo el consumo año a año. Ahora mismo está ya al 29%, y Rueda es el gran artífice de ese crecimiento. Crece incluso por encima de la media, ¿no? Es decir, eso ha hecho que se posicione como la segunda DO más importante de toda España. Bueno, las cifras son importantes, quedan muchos retos. La parte de exportación también estamos contentos, ¿no?, con el 2020, que ha sido un año de crecimiento. Hemos crecido a pesar de que el consumo de vino en el mundo ha bajado. Sin embargo, Rueda ha salido fortalecida. Cuando competimos en igualdad de condiciones estamos muy seguros de esa calidad de la que hablábamos antes, y bueno, pues al final las grandes figuras un poco acompañan lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, la importancia de la DO Rueda en España, en el mundo, y que poco a poco queremos entre todos que sea más. A mí lo que me gusta es ir por la A6 y ver precisamente a ambos lados, ¿no?, las nuevas bodegas que se van sumando y las que ya había, que forman esa DO Rueda, y dices, bueno, el paisaje que tenemos me encanta, ¿no? Es un paisaje muy bonito, idílico, además, ahora que estamos ya en primavera, ya floreciendo, y cuando empiezan ya los brotes con más vegetación, la verdad es que es envidiable, ¿no? Y eso refuerza nuestra imagen, sobre todo en la A6, ¿no? Porque entre Medina y Rueda pues es un paisaje continuo de viñedos, de bodegas y de inversiones. Es decir, al final, detrás de todos estos nuevos viñedos y detrás de estas bodegas hay mucha gente apostando, invirtiendo, y de forma importante y fuerte en la DO Rueda. Y gente, Javier, de toda España. Es decir, lo que ha conseguido Rueda, y eso de eso presumen sobre todo los autóctonos, ¿no?, los que son de aquí de toda la vida, es que ha conseguido convencer no solo al consumidor, sino también a todas las bodegas de España, de que los vinos y los verdejos de Rueda son obligados tenerlos en tu portfolio y obligado a invertir y venir, ¿no? Y han venido los grandes, han venido muchos, de Rioja, de Ribera, de Andalucía, de Cataluña. Bueno, es decir, hemos recibido inversiones de forma muy importante, de La Mancha también. Es decir, estamos hablando de una zona que de alguna forma ha convencido por la calidad de su producto, por una uva autóctona, la Verdejo, que está íntimamente asociada al éxito de la DO Rueda, y que bueno, pues es un magnífico punto de partida para, yo insisto siempre, para seguir creciendo en la parte internacional, ¿no?, que yo creo que es un poco la parte que más hemos olvidado en general en la DO Rueda, pero también por una razón obvia, y es que todo el crecimiento de la DO Rueda tradicionalmente ha sido absorbido por el mercado nacional, y eso ha significado que esa ansia de vinos de Rueda en toda España pues no permitiera el que nuestros bodegueros y nuestros socios pudieran insistir más en esos mercados internacionales y apostar de una forma más decidida por los mercados internacionales, ¿no? Y ahora estamos en un punto de inflexión que yo creo que nos va a llevar a ese camino que es totalmente necesario en todos los sentidos, ¿no? Y una de las lecturas y aprendizajes de esta pandemia es que al final la diversificación es la base para poder competir y sobre todo para poder sobrevivir. Es decir, al final, cuando estás demasiado íntimamente ligado al sector hostelero y a España, pues eso te hace que de alguna forma cualquier crisis la puedas padecer de forma más intensa, ¿no? Una diversificación tanto en canal aquí en España, no solo en hostelería, en alimentación, que ha ido ganando cuota en este último año, pero también la parte internacional tan importante para protegerse de los vaivenes propios de los diferentes mercados, pero del propio español, ¿no? Es yo creo que una de los aprendizajes que yo creo que más tenemos que tener en cuenta para poder seguir trabajando y compitiendo. Ahora mismo la asignatura pendiente de la DO Rueda es captar esa gente joven, 20, 25 años, 30 años, que a mí me cuentan bodegueros, nuestro rival ahora mismo puede ser a lo mejor la cerveza, pues que esa gente de 20 años o 25 parece que son consumidores de cerveza. Es un poco la apuesta por la DO, creo que si mal no recuerdo que había un grupo de música de la zona, ¿no?, que quiere captar ese mercado, el mercado de la gente más joven. Sí, bueno, efectivamente eso es uno de los retos, sin duda, es decir, en general del vino, del mundo del vino. Y yo creo que en particular una oportunidad para Rueda, porque yo creo que si alguien puede ofrecer un producto que enganche, esos son los vinos blancos jóvenes de Rueda, los verdejos de Rueda, más fáciles de beber, que son los iniciáticos para la gente cuando se inicia en el mundo del consumo del vino.
y los datos de Nielsen, cuando hacemos los análisis de por qué Rueda triunfa, ¿no? y Nielsen siempre, que es uno de los grandes a nivel mundial, ¿no? en análisis de mercado, siempre nos dice lo mismo, dice, mirar, en Rueda, cuando hacemos los estudios, dice, de cada 3 personas que no han consumido nunca un vino de Rueda y lo prueban por primera vez, 2 pasan a consumirlos de forma permanente, es decir, les gusta y se quedan. Esa tasa de fidelización no la tiene nadie. Y eso es uno de los que, de alguna forma, nos hace sentirnos fuertes para dirigirnos en nuestra comunicación con los jóvenes. Es verdad que el mundo del vino siempre ha padecido de utilizar un lenguaje complejo, un lenguaje difícil que hacía que los jóvenes se fueran alejando paulatinamente del vino, ¿no? Y yo creo que Rueda también ha conseguido que esas barreras que hemos ido estableciendo en nuestra propia forma de comunicación, cuando hablamos muchos hablan de taninos, de aromas secundarios, terciarios, parece que tienes que tener un máster para probar un vino. No, no. El vino es para disfrutarlo y con los tuyos, ¿no? Con tus amigos, con tu familia, compartir esos momentos que todos estamos deseando que vuelvan otra vez de forma más importante, que no hemos podido celebrar. Y es un momento de disfrutar, no tienes que ser un experto. Si quieres ser un experto, tienes un camino largo que recorrer, está claro, ¿no? En el mundo del vino, pues hasta llegar a pagar las barbaridades que se pueden llegar a pagar por una botella de vino, pues hay mucho recorrido, ¿no? Pero lo primero es disfrutar, ¿no? Y nosotros hemos desarrollado diferentes iniciativas a través de la música, a través del cine, tenemos un festival de cortos ahí muy potente también que ha ido ganando adeptos y que nos acerca al mundo del cine también y de los jóvenes, de alguna forma para intentar utilizar ese canal de comunicación que ellos, las redes sociales, por supuesto, que vamos a decir que no sean las redes sociales, pero esos canales de comunicación que ellos tienen más a mano, que utilizan más para poder llegar un poco, para poder crear esa imagen de marca y poder facilitar que empiecen a consumir, que lo prueben y que si les gusta, que se queden. Estamos muy seguros de lo que hacemos y por eso les invitamos siempre. De hecho, yo creo que cada vez son más las personas de verdad jóvenes que consumen vino. Uno se da una vuelta por cualquier lugar de hostelería y ya ves pues esas personas de 20, 25, 30 años con su copita de vino y ya dices, mira, por lo menos van entendiendo un poco, ¿no? ese amar, ese gusto por el vino. Vamos por lo último, y lo último es que esta mañana hemos recibido precisamente un comunicado de prensa donde Coello rinde homenaje a la viña de la Deo Rueda con un monolito que va a estar ubicado ahí a la puerta del Consejo. Además combina grés cerámico, piedra, hormigón y acero, ¿no? Sí, el acero corten para que dé un aspecto más de envejecimiento. Sí, es verdad que bueno, pues, una vez que cambiamos, el nuevo Pleno del Consejo Regulador decidió cambiar el logotipo y la imagen de Rueda, pues hemos ido adaptando los diferentes elementos de comunicación de la Deo Rueda y entre ellos estaba un monolito un poco antiguo basado en el antiguo logo, ¿no? Entonces había que actualizarlo. Se abrió una invitación a diferentes creadores y a diferentes escultores para desarrollar esa idea y Gonzalo Coello hizo una propuesta que gustó mucho, convenció, se confió en él y la verdad es que estamos encantados, ¿no? Porque sobre todo es un canto al origen, un canto a la viña, un canto al terruño, al esfuerzo, al trabajo, al respeto por la tierra, por lo que de alguna forma nos da a todos, siempre digo lo mismo, nos da a todos de comer, no se puede deslocalizar, es lo que está en esta zona, en la comarca de Medina, también en la zona de Segovia, en los 74 municipios que componen la DO también de Ávila, ¿no? Y es lo que no puede salir de aquí, es lo que ha conseguido, porque al final hablamos siempre de la Verdejo, pero no, estamos hablando de una combinación de factores. Verdejo se ha plantado en medio mundo. El éxito de Verdejo no ha pasado desapercibido. En España encontramos verdejos en toda España ya, sí. Plantaciones de verdejo, ¿no? Pero es verdad que los resultados son diferentes. Incluso en Australia hay verdejo, y en Chile, y en Estados Unidos, y en Argentina. Se ha plantado en todo el mundo. Pero los resultados son diferentes. ¿Por qué? Afortunadamente para Rueda y para la DO, pues porque al final no se puede deslocalizar un conjunto de factores que te hacen único. Estamos hablando de la Verdejo, sin duda, es única porque llegó aquí hace 10 años y se ha ido adaptando a las circunstancias climatológicas y humanas, ¿no? Del trabajo y del campo y de la temperatura y del suelo. Pero está la temperatura, el clima, ese clima continental tan extremo que garantiza, sobre todo en vendimia, mantener la acidez por la noche, la recogida nocturna, la vendimia mecánica, evitas la oxidación, evitas la gran degradación de cualquier fruta, que es el oxígeno y la oxidación. Y está el terruño.
esos cantos rodados. Yo siempre aquí, Javier, pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, ahora este año no hemos tenido muchas visitas, no hemos podido tener muchas visitas, pero todos los años recibimos y invitamos a periodistas y a expertos de todo el mundo y a distribuidores, importadores de todo el mundo a venir a Rueda, ¿no? Y hay un patrón común con todos los asiáticos, siempre nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, llegan los chinos y los japoneses fundamentalmente. Traemos la misión, están aquí durante una semana, 4 o 5 días, una semana. Yo siempre les recibo al principio, estoy en algún momento intermedio también con ellos y también al final, ¿no? En el último día, ¿no? Para ver qué es lo que han visto, ¿no? En el primer día les cuentas un poco lo que hemos preparado para ellos, les cuentas las grandes pinceladas de la ADO y son todos siempre muy respetuosos, no hacen ninguna pregunta, todos muy incluso distantes, manteniendo las distancias, sobre todo los japoneses, que son mucho más, en ese sentido, son mucho más, respetan mucho el espacio propio. Y al final llega el último día, han estado visitando las bodegas, pateando el suelo, viendo las viñas, viendo los suelos, esas piedras, esos cantos rodados que vienen del aluvión de hace miles y millones de años. Y siempre, el último día, nada más que me ven, nada más que empezamos la conversación, me dicen: oye, Santiago, perdona, ¿de dónde habéis traído todas esas piedras? ¿Cómo que de dónde hemos traído esas piedras? Esas piedras que forman parte del viñedo forman parte de la historia de la ADO. Eso no se puede traer de ningún lado. Es decir, ellos siempre van buscando un poco probablemente esa copia, ese replicar el éxito de los demás de una forma más o menos sencilla, pero aquí hay una combinación de factores que te hace que no te puedan copiar en ningún lado. Afortunadamente, siempre digo lo mismo, afortunadamente para la ADO. Y eso hace que al final el producto sea tan diferente. Ese canto rodado único que hace que esos suelos pobres, esos suelos que llevan siglos y siglos y siglos cultivándose con las viñas, esos viñedos prefiloxéricos, esos viñedos que lleva trabajando generaciones y generaciones, sextas, séptimas generaciones de la ADO. Al final es un cúmulo de factores que nos hacen diferentes y vuelvo un poco al inicio, ¿no? Y es lo que ha querido Gonzalo Coello con esa escultura, rendir homenaje a la viña, al terruño, al viticultor, al trabajo en el campo, al respeto por la viña. Hablamos de que el año pasado, el 2020, la ADO cumplía 40 años. Ya tiene su veteranía, ¿no? Ya es una ADO contrastada. Dice un refrán que año de nieve es año de bienes, y si lo añadimos y lo aplicamos al mundo del vino, mejor todavía, porque hemos comenzado el mes de enero, justamente en los primeros 15 días, con una nevada sin precedentes en los últimos años en la zona. Y esto creo que es extraordinario, ¿no? Para la ADO Rueda, para todas las bodegas. Sí, sin duda, sin duda. Ese manto de nieve que ha estado casi una semana cubriendo nuestras viñas y que van a ser recurso de agua, porque eso va permeando poco a poco, va cayendo, cuajando poquito a poco y se convierten en el recurso para la viña prácticamente para todo el año, antes de la cosecha, antes de la vendimia en septiembre, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Es verdad que ha habido un año especialmente bueno y es verdad que el año pasado, como bien dices, no pudimos celebrarlo como nos hubiera gustado, es nuestro cumpleaños, nuestro 40 aniversario. 40 aniversario que así un poco dicho pues no parece mucho o puede parecer mucho, pero si lo contextualizamos pues podemos decir que es la primera ADO de Castilla y León. Ser la primera ADO en Castilla y León, la más antigua, ya es un adjetivo que creo que te califica muy bien, ¿no? Pues estamos hablando de tradición, de historia. Y no es por casualidad, ¿no? Estamos hablando de una uva que llega hace 10 siglos, que luego tuvo su máximo esplendor en la época de los Reyes Católicos, los vinos de Medina, de las tierras de Medina, siendo los vinos de la corte, las zonas de Alaejos, cómo se convierten poco a poco también en vinos, o de la Seca de Rodilana. Ahí tenemos ejemplos en la literatura española, ya sea con Quevedo, ya sea con Cervantes, pero siempre haciendo referencia a la bondad de nuestros vinos y de nuestra tierra, y que tuvo su primer intento de desarrollo normativo, legal, en 1933, con un estatuto del vino que se crea por primera vez en España y que ya hace referencia a las zonas que hay que proteger. Era un modelo que se creó y se copió desde Francia. Y en esas zonas, en España, la única que había de esta zona, de Castilla y León, era Rueda. No se pudo desarrollar porque llegó la guerra civil, efectivamente, y no se desarrolló hasta los 70, pero de alguna forma nos ha posicionado siempre como una de las estrellas de zonas vinícolas históricas en este país, que no es poco. Estamos comentando que con la nieve, que es bueno para las bodegas. Ahora, ¿qué es lo que hace falta para que sea una cosecha extraordinaria, una vendimia? Que
el buen tiempo nos acompañe, que haya lluvias. ¿Qué es lo que sería necesario para que fuese una cosecha que marcase, ¿no?, la historia de la de Orrueda? Bueno, al final el gran problema y el gran riesgo que tenemos ahora en estos momentos, ya sabes que, es decir, son muchos factores hasta que se recoja la uva, llegarán los calores, llegan las aguas, llegan las heladas, es decir, hay muchísimos factores que influyen al final en la calidad de la uva, que es la clave para entender la calidad del vino, que luego se va a desarrollar a partir de se va a elaborar a partir de esas uvas. Ahora lo que tenemos que, estamos pendientes todo, abril, mayo, ya tenemos los brotes, los primeros brotes, de hecho el fin de semana hemos tenido ya algunas heladas, no muy importantes, en algunas zonas más importantes, en otras menos, pero bueno, no muy intensas y sobre todo no muy continuadas, con lo cual pues todavía parece que los primeros análisis que tenemos no son muy duros y han afectado algunas zonas, pero de forma muy intermitente y sobre todo muy desigual. Y ahora entre abril y mayo, sobre todo en mayo, pues lo que tenemos es que rezar para que no haya heladas, porque las heladas son el gran enemigo sobre todo en mayo, el gran enemigo sobre todo de que tengamos cosecha. No que tengamos una buena cosecha, que tengamos cosecha. Luego a partir de ahí, estas aguas que parece que vamos a tener durante estos días y la próxima semana siempre son buenas en estos momentos, en abril, en mayo, y luego pues porque no tengamos un verano extremadamente cálido, que suba las temperaturas demasiado, que pare la planta y que pueda retrasar el ciclo vegetativo. Pero bueno, ya son muchos los factores, Javier, que hacen que bueno, puedan influir en la calidad, y que también estamos hablando de un territorio amplio, son 74 los municipios. Y también es verdad que luego el desarrollo de los factores climáticos y de la madre naturaleza y de sus caprichos son muy desiguales, ¿no?, en todas las zonas. Bueno, pues lo que tenemos que rezar ahora, y más importante, es que esas heladas nos respeten y podamos tener y seguir teniendo ese viñedo y esas uvas preparadas y en la mejor de las condiciones. O sea que heladas y granizo, el enemigo número uno, ¿no?, de la uva. En estos momentos, sin duda. Además, creo que hay un control, bueno, de hecho, una estación meteorológica dentro de lo que es pues todo el consejo de la de Orrueda para controlar los viñedos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, eso es una de las iniciativas que tuvo el Consejo ya hace algunos años, y es pues dedicar un porcentaje del presupuesto del Consejo todos los años para investigación en viticultura, ¿no?, para apoyar sobre todo a la parte de viticultura. Y ahí se empezó a trabajar ya desde 3 años con estaciones meteorológicas distribuidas por diferentes zonas de la de Orrueda, intentando tener información de los 74 municipios. No podemos llegar a todos por inversión, pero sí tener información desplegada en los puntos de mayor concentración de viñedo, de plantaciones de viñedo. Se empezó hace 3 años, es verdad que el socio tecnológico entonces no funcionó muy bien, la tecnología ha avanzado mucho, y lo que se ha lanzado recientemente efectivamente es una red de estaciones meteorológicas. Son 20, pero se pretende seguir creciendo, en estos momentos son 20, y desarrollar una aplicación, una app en el móvil y también en internet, pues se puede acceder, para que cada viticultor pueda dar de alta sus parcelas, y en función de su parcela poder obtener información meteorológica de primera calidad, ¿no? A través de esas estaciones meteorológicas recogen datos de temperatura, de lluvia, de viento, de todos los patrones que necesita nuestro viticultor, información de calidad para que pueda desarrollar mejor los tratamientos, en su caso, que pueda tener que hacer, prepararse para las heladas, las lluvias y sobre todo los aires, los vientos para tratar la planta, los riesgos que pueda haber de enfermedades en función, por supuesto, de la humedad, que es otro de los riesgos que tenemos. No es un mal endémico en Rueda, el oidio quizás un poco más, pero no es muy generalizado, es verdad. Y con estas estaciones meteorológicas la verdad es que se ha creado, y nos lo han demostrado ya, nuestros viticultores están apuntando de forma importante y se están dando de alta, se están descargando la aplicación, pues para poder tener esa información precisa que tan útil es, y que queremos que sigan de alguna forma desarrollándose más estaciones por un lado, pero también más información de calidad en base a la información que recogen esas estaciones. Cuando menos interesante. Siempre hemos estado hablando de las exportaciones, se habla del mercado asiático, hablamos de Europa, Estados Unidos, pero ahora también creo que se ha llegado a un acuerdo con Rusia, me parece, ¿no?
para mandar nuestros vinos a Rusia. Rusia se ha convertido en un mercado muy interesante para Rueda. Es verdad que se decidió ya hace 4 años empezar a trabajar allí, en una feria que hay de referencia, la feria más importante, Prodexpo, que es de alimentación y vinos. Desembarcamos allí con un proyecto muy ambicioso desde hace ya 3 años. Este es el tercer año repetido, ¿no? que repetimos todos los años, con una presencia además muy importante, en el mejor sitio, con una visibilidad tremenda, con una inversión muy importante. Y con cada vez más bodegas participando, ¿no? Y además con un modelo también que nos ha permitido tener más llegada. Ya sabes, antes te comentaba que nosotros tenemos mucha confianza en nuestros vinos y queremos que la gente los pruebe, y en Rusia rompimos un poco los esquemas. Desde el primer momento nos tildaban de locos porque nuestro stand se basa en un túnel de cata, que es un túnel de cata abierto, es decir, permitimos a la gente que pueda libremente entrar, coger una copa y ir poniéndose un vino de los, en este caso, más de 40 referencias que había, de 40 botellas que había, y tener información de todas ellas libremente, ¿no? Nos tachaban un poco, nos tachaban de locos porque decían que allí en Rusia todo se hacía de forma, pues, todo más cerrado, que ese tipo de exposición iba a generar robos, hurtos, y que íbamos a perder el control. Sin embargo, no pasó nada de eso. No sé, el primer año que estaba yo también, estábamos un poco asustados a ver qué iba a pasar al principio, muy atentos a que no pasaran nada de lo que nos estaban comentando, ¿no? Y es verdad que ha funcionado fenomenalmente. Tienes el stand de alguna forma el más, de hecho en estas redes sociales ha dicho que era el mejor stand de toda la feria. Y que de alguna forma nos permite mostrar lo que tenemos, y una vez que lo prueban, pues nos ha permitido que vayan sumándose al consumo de vinos de Rueda, y que se ha convertido de pasar de no estar en el top 10 hace 4 o 5 años, y ahora es el mercado número 4 para nosotros, ¿no? Rusia se ha comportado de forma muy importante y positiva, y seguimos apostando, ¿no? De hecho, se ha celebrado recientemente, la semana pasada, otra vez esta feria. A pesar de la situación, ellos lo han podido mantener con las normas que marcaba la pandemia, pero se ha podido mantener, y estamos de alguna forma encantados, porque es la única feria en el mundo, prácticamente podemos decir, que se ha desarrollado de forma íntegra presencial en el mundo del vino hasta ahora, ¿no? En China se ha habido alguna forma también, pero de forma mixta, presencial y online. Y bueno, Rusia es por destacar, pero es verdad que el año pasado sí que tuvimos a pesar de que el mercado y el consumo del vino decreció, la pandemia es una pandemia global, ha afectado a todos los países, y a todos los países donde se consume vino, por supuesto, y eso ha generado un decrecimiento de más del 20%, hablan un poco las estadísticas. Y sin embargo, pues Rueda ha conseguido que el 2020 las exportaciones crecieran un 3,5%. Con lo cual, pues es un trabajo importante el que han hecho las bodegas para posicionarse y para seguir convenciendo a nuevos mercados, y a otros, de alguna forma, seguir insistiendo, ¿no? Y ahí hay que destacar Europa. Fundamentalmente, Javier, siempre hay que destacar Europa. Cuando hablamos de las exportaciones, hay que destacar siempre Holanda, Alemania, Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza, que es nuestro primero los principales mercados en Europa de consumo de vino blanco. Francia también y Alemania son productores, y Francia menos consumidores de vinos de otras zonas. Alemania sí, pero Francia no tanto, pero ese es nuestro mercado natural. Y seguir insistiendo a pesar de las circunstancias y a pesar de los reveses, porque igual que hablamos de Rusia y de lo bien que ha ido, pues en el caso de Estados Unidos llevamos apostando por él más de 5 años, vamos de forma conjunta con Ribera del Duero, ellos con sus tintos, nosotros con nuestros blancos, una inversión muy importante en el mercado más importante de consumo importado del mundo, donde más consumo de vino hay. Y sin embargo, pues hace año y medio, 2 años, hubo un cambio de normativa por unas represalias y unas guerras comerciales entre el bloque americano, Estados Unidos y Europa, y unas ayudas que se declararon ilegales desde los gobiernos de Francia, Inglaterra, Alemania y España a Airbus, y que significó, pues, que la administración Trump impuso unos aranceles extra del 25% sobre el valor de los vinos, y que de alguna forma por encima los vinos de menos de 14 grados, que son el 99% de los nuestros que estábamos exportando allí, y que nos hizo un daño terrible
Terrible porque al final no puedes cambiar tu modelo de posicionamiento de tus vinos en el mercado, tú no puedes cambiar el precio de tu vino en el mismo porcentaje que te cuesta exportarlo porque el consumidor no lo va a saber interpretar, está acostumbrado a pagar X, no X más X por 2, que era lo que significaba, ¿no? Y eso ha significado que de alguna forma pues, muchos distribuidores hayan dejado de apostar por Rueda o muchos hayan tenido que comerse los márgenes y han sido... Parece que esto ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Con el, ahora con el nuevo presidente, ¿no? Con el nuevo presidente, pues una de las primeras decisiones que ha tomado efectivamente ha sido eliminar temporalmente durante 4 meses hasta que sea definitiva estos aranceles y abrir un nuevo canal de negociación y sobre todo de acuerdo, no puede ser que el sector del vino sea el pagano de problemas comerciales en un sector como el aeronáutico que no tiene nada que ver con los vinos, ¿no? Santiago, yo sé que el Consejo llevabais 2 años buscando la acreditación ENAL, no sé, ENAT, ese certificado, y al final se ha conseguido. Hace poco tiempo comunicabais ya que por fin tenéis el certificado de acreditación ENAT, ¿verdad? Una grandísima noticia, ¿no? La normativa europea exigía pues la transición de las figuras de calidad para que fuera una acreditación más, entre comillas, homogénea para toda Europa, y era la acreditación la 17065 que otorga ENAC, la entidad nacional de acreditación. Se ha estado trabajando durante más de 2 años, ya 2 años y medio, 3 años. Y finalmente la semana pasada nos comunicaron que el modelo que habíamos presentado era ambicioso y cumplía con todos los parámetros de calidad que ellos exigían y que nos obliga de alguna forma a todos nuestros socios, a todos nuestros viticultores y a nuestras bodegas a cambiar, pero a cambiar para seguir buscando esas mejoras si cabe, ¿no? Porque al final todo siempre se puede mejorar, ¿no? Y esa es la lectura que hay que sacar de este paso que ha dado el Consejo Regulador para seguir adaptándonos a lo que marca el consumidor y seguir convenciéndoles con la máxima calidad, ¿no? Es un grandísimo paso y que este año de alguna forma haberlo conseguido además nos posibilitará ser de forma exclusiva los que sigamos certificando la calidad de los vinos de Rueda. Pues cada semana lanzáis un comunicado, una noticia. Estamos hablando de la acreditación ENAT, el mercado ruso. Lo último esta mañana, que el tema de Coello, que con ese homenaje a la viña de la Diego Rueda. Lo siguiente que vais a comunicar, ¿en qué estáis trabajando ahora mismo en el Consejo? Hay muchas cosas, Javier, no podemos parar. Lo primero que estamos trabajando ahora mismo es en uno de los grandes cambios que hizo el Consejo Regulador ya hace más de 1 año, y es en los grandes vinos de Rueda. Antes hablábamos de los retos que teníamos, la internacionalización sin duda. Otro de los retos, los jóvenes, tú lo indicabas y lo ponías encima de la mesa. Y otro de los retos que hay es que Rueda se ha convertido ya, y los verdejos de Rueda, en una categoría de consumo en España, y cada vez más los consumidores van buscando profundizar en el conocimiento de los vinos, ¿no? de Rueda, los verdejos, las posibilidades del verdejo de Rueda. No solo un verdejo joven, que efectivamente es el gran capitán de nuestra armada en el mercado, ¿no? Sino van buscando envejecimiento, versatilidad, otras elaboraciones, maderas, huevos de hormigón, tinajas, cosas mucho más complejas, sobre todo porque vamos aprendiendo más de otros mercados. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, si vamos ahí, hacemos una pequeña reflexión y nos preguntamos cuáles son los vinos más caros del mundo, a lo mejor a priori todos pensamos en que van a ser tintos y franceses, ¿verdad? Sin embargo, hay una página web, winesearcher.com, que hay un apartado especial que va actualizando de forma continua, en el que marca los 100 vinos más caros del mundo. Pues no lo he visto en los últimos días, pero yo siempre que le echo un ojo, de los 10 vinos más caros del mundo, siempre, la mitad, por lo menos, son blancos. Y no son solo franceses, también son alemanes, incluso algún portugués. Y tenemos un concepto en España todavía que no está muy evolucionado desde el punto de vista del consumo y del acercamiento a los vinos blancos, ¿no? Y fruto un poco de esa demanda cada vez más exigente y de ese conocimiento más exigente de los consumidores, el Consejo Regulador tomó una iniciativa y es lanzar el Gran Vino de Rueda. ¿Qué significa Gran Vino de Rueda? Pues presumir de una de las grandes activos de esta DO, que es el patrimonio en viñas antiguas, prefiloxéricas en muchos casos, con viñedo de mínimo 30 años de antigüedad,
con rendimientos mucho más limitados, a 6.500 kilos, con unos ratios de transformación de kilos en litros también muchos más ambiciosos, es decir, para darle la mejor materia prima al enólogo y que con esa materia prima diferente sea capaz de elaborar un vino que aproveche esa versatilidad del averdejo, esa capacidad de envejecimiento del averdejo, utilizando las elaboraciones que considere, las lías, los huevos de hormigón, las tinajas, los fudres, las barricas austríacas, españolas o francesas o americanas, para sorprender y crear o darle fuerza a ese mercado que es incipiente en España, pero que está mucho más desarrollado en el mundo, ¿no? En Estados Unidos o en Inglaterra o en Francia o en Alemania. Y ese es un poco lo que de alguna forma ya están empezando a salir ya los primeros vinos con esa categoría de gran vino de rueda. Es verdad que es muy inicial y durante todo el año vamos a tener, incluso el año que viene, vinos con esta nueva categoría, y esa es un poco la última de las novedades que sacaremos, pero no podemos dejar continuamente de estar comunicando y estar haciendo, porque si algo nos tiene que caracterizar es la capacidad de movernos, de adaptarnos y de seguir creciendo, por supuesto. Santiago Mora, director general de la DO Rueda. Muchísimas gracias por haber venido a Telemedina. Gracias. Un placer, Javier.